de que él vivía pues en la tierra de Uz. Esta se encuentra al sur de Israel. Era una tierra muy montañosa, era una tierra que tenía varios desniveles. Y la siguiente característica que podemos encontrar de Job es que este era un hombre perfecto. Y buscando el significado de la palabra perfecto, yo encontré que es aquel que tiene todas las cualidades deseadas de cada uno de nosotros. Entonces, al tener todas estas cualidades deseadas, bueno, yo decía, bueno, ¿cuáles cualidades? A veces hay sentimientos, hay emociones, hay acciones que cada uno hacemos, pero en cualidades yo puedo encontrar que una de ellas es la puntualidad, el ser respetuoso, el ser honesto, el ser paciente, entre otras muchas cualidades. Entonces vemos una característica que tenía Job, es que era un hombre perfecto. La siguiente característica es que era un hombre recto. Al mencionar la palabra recto, nos quiere decir que él cumplía las normas, que él, casi, por así decirlo, casi las cumplía al pie de la letra. Era un hombre severo, era un hombre fiel, que se complementa con la cualidad anterior. Otra característica que podemos encontrar solamente aquí en el versículo 1 es que él era temeroso de Dios. Y pues va en cadena, porque lo podemos relacionar que gracias a que él era un hombre recto, pues conocía las leyes, conocía las normas de nuestro Señor Jesucristo, conocía las enseñanzas que había dejado Dios y él las cumplía. Entonces él tenía temor de Dios. Y otra característica al final de este versículo dice, y apartado del mal. Apartado es algo que está lejano a él, algo que está alejado del mal. Entonces vemos estas 4 características que si nos ponemos a pensar, quizás mucho de nosotros nos puede faltar, quizás ser rectos, ser perfectos en ciertos criterios. Quizás a muchos nos falla la puntualidad, a muchos nos falla quizás la honestidad, la paciencia, entre otras muchas cosas. Podemos abarcar mucho tiempo diciendo las fallas, quizás los errores que cada uno tenemos, pero vamos a ir avanzando más en esta historia de Job. Yo cuando les compartía a los jóvenes les decía, bueno, a mí en lo personal me inspira mucho la historia de Job, porque puedo ver sus cualidades que él tenía y pues más adelante, si Dios me permite, pues vamos a seguir estudiando este libro y ver cómo ha impactado la vida de Job en mi vida, cómo ha impactado la vida de Job pues a las personas que él tenía a su alrededor. En el versículo 2 dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Entonces aquí hay yo puedo encontrar una característica muy implícita, y para encontrarla vamos a ir al libro de los Salmos. Salmos en su capítulo 127, está adelantito. Salmos en su capítulo 127, versículo 3. Salmos 127, en el versículo 3, la palabra del Señor dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Entonces acá vemos quizás una característica muy implícita, pues Job tenía hijos, tenía 7 hijos y 3 hijas. Podemos decir que Job tenía herencia de Jehová, que Job era bienaventurado. En el versículo 3 dice, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Entonces vemos, amado hermano, como Job era grandemente bendecido, tenía muchas características: perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, era bendecido y tenía muchas riquezas, a tal grado que nos dice la palabra de Dios que era más grande que todos
los orientales. En el versículo 4 vamos a ver una parte de la historia de Job al principio, como, voy a darle lectura, dice: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Entonces, vemos también una responsabilidad que Job tenía. Yo lo he visto con algunos hermanos que tienen hijos, que ellos instruyen a los niños en los buenos caminos de Dios, que ellos instruyen a sus hijos para seguir adelante en los caminos de Dios. Y yo estoy segurísimo de que Job hizo lo mismo, porque lo podemos ver en este versículo que dice: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas. Y ahí podemos encontrar, amado hermano, una cualidad no solo de Job, sino también de toda su familia, que esta era una familia íntegra, una familia unida, una familia que vivía en armonía. Y más adelante también te dice: y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Entonces también era una familia que tenía presente el compañerismo, que tenía presente el partimiento del pan, como lo habíamos visto en algunos distintivos que hemos estudiado los días domingo. Entonces yo estoy seguro, por lo que nos dice la palabra de Dios, de que Job, al ser padre de familia, al ser padre de estos hijos, estuvo presente en inculcarles la palabra del Señor Jesucristo, en inculcarles la palabra, los mandamientos de Dios a sus hijos, para que ellos los llevaran a la práctica. Y yo por eso le había puesto a esta enseñanza que si sabemos lo que tenemos, porque más adelante pues voy a dejar una pregunta al aire para que podamos pensarla, para que podamos analizarla. En el versículo 5 dice: y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Hasta ahí vamos a dejarle. Híjoles, acá seguimos descubriendo cualidades, características de Job. Vemos de que Job velaba por su familia, de que él madrugaba, nos dice la palabra de Dios que madrugaba. También dice que lo santificaba y se levantaba muy de mañana y ofrecía holocaustos. Por lo general, cuando nosotros, porque me ha pasado, lo digo, cuando nosotros madrugamos o nos esforzamos, es porque algo nos importa, amado hermano. A veces quizás tú en tu vida alguna vez has madrugado, quizás por lo general te levantas, no sé, a las 8, a las 9 de la mañana, quizás cuando estudias a las 7 de la mañana. Pero cuando andas emocionado, cuando andamos emocionado, ya sea que tenemos una visita, una cita o un evento especial, yo estoy segurísimo de que hemos madrugado, quizás 2 horas antes, 1 hora antes, nos hemos puesto nuestro mejor traje, nos hemos puesto quizás nuestro mejor perfume y hemos estado atentos a que llegue ese día y esa fecha que hemos marcado. Pero aquí es algo que te decía, me impacta mucho en la vida de Job, porque dice: y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y esto es lo que me impacta, que dice: de esta manera hacía todos los días. Y, amado hermano, quizás a veces algunas emociones que tenemos, yo te decía, a veces desvelamos, nos madrugamos, marcamos algo muy importante en nuestro calendario, o a veces nos ponemos metas, pero conforme van pasando los días, conforme van pasando el tiempo, esa emoción, esos ánimos, esa fuerza va decayendo. Entonces vemos una constancia en Job, y es lo que debemos tener también presente nosotros, amados hermanos, ser constantes
pues más que nada constantes, tener esa fuerza, tener esa pasión con la que Job lo hacía todos los días. Yo sé que quizás es difícil, quizás es complicado desvelarse, quizás es complicado madrugar a veces por algunas actividades que hacemos, por algunas cuestiones de nuestra vida diaria, pues nos entran problemas, nos entran aflicciones, pero yo estoy seguro de que si nosotros depositamos nuestra confianza en el Señor Jesucristo, que si nosotros dejamos nuestras cargas al Señor Jesucristo, a Dios, y le pedimos que Él nos cuide, que Él nos dé fuerza, que Él nos dé ánimo, que Él cumpla el propósito que tiene para cada uno de nosotros, yo estoy seguro de que Dios va a escuchar nuestra oración y va a escuchar lo que cada uno pide a Dios. Entonces, seamos esforzados, seamos valientes. En lo personal yo trato de hacer esto todos los días. Quizás como iglesia, pues algunos hermanos y como grupo de jóvenes hemos destinado la oración a veces a las 10 de la noche, la oración los sábados, la lectura de la palabra, y en ocasiones yo sé que es difícil, yo sé que es complicado, pero con la ayuda de Dios todo es posible, amado hermano. En el versículo 6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces vemos cómo vamos a descubrir parte de cómo se iba desarrollando la historia de Job. Y te decía, el enemigo, como nos dice la palabra de Dios, siempre está acechando. Y vamos a ir al libro de Pedro, primera de Pedro, en su capítulo 5, versículo 8. Yo sé que también es un versículo muy conocido por cada uno de nosotros. Primera de Pedro, en su capítulo 5, versículo 8. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, fíjate con qué intención anda el enemigo, amado hermano, buscando a quien devorar. Anda atento, solamente esperando el más mínimo detalle para hacernos caer, para hacernos desfallecer, para hacernos sentirnos mal. Y por eso te decía, debemos de ser constantes, debemos ser fuertes ante lo que cada uno de nosotros hace. Versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Fíjate cómo tantas eran las cualidades que tenía Job, que Dios mismo reconoce esas cualidades que él tenía. Él dice, Dios dice que era un varón perfecto, que era recto, que era temeroso. Imagínate qué gran emoción es que Dios reconozca las cualidades que cada uno tiene. Quizás si Dios nos describiera, o principalmente si me describiera a mí, híjoles, yo creo que iniciaría con las cualidades quizás más malas, pero imagínate qué emoción es que Dios reconozca las cualidades que tú y que cada uno de nosotros tenemos, amado hermano. Que pueda decir, Ricardo es un varón esforzado, un varón valiente, que Valeria es una niña esforzada, que es una niña valiente, que Dana es una joven recta, paciente, con tranquilidad. Que cada uno nos describiera a Dios, qué emoción debería ser. Entonces, pues con más ánimo debemos seguir adelante, amado hermano. Quizás vengan dificultades, vengan problemas, vengan aflicciones. Anteriormente yo les decía a los jóvenes,
a veces por la situación en la que estamos, en la escuela, en el trabajo, vienen problemas, vienen necesidades, vienen aflicciones y lo primero que hacemos es buscar ayuda con los jóvenes de la escuela, quizás jóvenes que no conozcan a Dios, pero ¿cuántos de nosotros buscamos la ayuda, buscamos que Dios nos guarde, que Dios nos cuide en oración, en ayuno, en la lectura de la palabra? Yo te decía, es algo quizás difícil, es algo que nos va a costar, pero si empezamos a hacerlo, a realizarlo, estoy seguro de que cada uno de nosotros va a poder desarrollar cualidades, va a poder ser un joven, una señorita perfecta, temerosa de Dios, apartada del mal y bendecida por Dios mismo, quizás a tal grado de que Dios reconozca las cualidades que cada uno de nosotros tiene. Y bueno, yo te quiero hacer una pregunta. Anteriormente leíamos de que Job pues ofrecía holocausto, de que Job lo hacía todos los días por sus hijos, que él decía quizás a lo largo de este día hayan fallado, hayan pecado, pues se hayan apartado de Dios. ¿Tú crees que Job sabía lo que él tenía? ¿Tú crees que Job sabía quizás que él era un joven perfecto, un joven temeroso de Dios, un joven apartado del mal? ¿También crees, amado hermano, de que Job sabía que tenía muchas riquezas? Quizás a veces, te lo pregunto porque a veces nosotros como seres humanos, hay un dicho muy conocido en la tierra que dice, no se sabe lo que uno tiene hasta que lo pierde. Y a veces, pues por ciertas circunstancias, no sabemos lo que cada uno de nosotros tiene hasta que lo perdemos, pero yo creo que debemos de cambiar esa frase para pues darle el valor, darle la importancia a lo que cada uno tiene. Entonces yo te decía, ¿tú crees que Job sabía lo que tenía? ¿Sabía las bendiciones que él tenía? ¿Sabía sus cualidades que él tenía? Entonces, bueno, ahorita vamos a retomar esta pregunta y vamos a ir al versículo, voy a dar lectura una vez más al 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Satanás tenía bien en claro a Job. Satanás conocía todo de él, conocía las bendiciones que Dios le había dado, conocía que Dios había cuidado a Job. Y podemos ver algo que recalca mucho. Satanás conocía quizás el exterior, conocía lo exterior de Job, pero Dios conocía el interior, conocía lo interior de Job, porque él mismo dice, ¿había algo que no conocía de Job Dios? Yo sé que conocía todo, sabía que él era íntegro, sabía que él era perfecto, sabía que él guardaba sus mandamientos, y yo estoy seguro de que Dios sabía de que si se le iba a quitar todo, Job iba a seguir adelante. En el versículo 13 dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos. Versículo 15 dice, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaban hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió.
solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 17. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que estaba hablando, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Imagínate cómo se sintió Job en ese momento, que llegaran malas noticias tras malas noticias. Yo creo que pues entró en desesperación, entró en enojo quizás. ¿Y cómo nos íbamos a sentir cada uno de nosotros si esas noticias llegaran a nuestras vidas? Yo en lo personal pues no tengo hijos, pero quizás noticias de que un familiar mío tuvo un accidente, o cada uno de nosotros no estamos exentos, amado hermano, de tener malas noticias. Y a veces lo primero que hacemos cuando llegan esas malas noticias, pues es que quizás entramos en desesperación, nos enojamos con las personas que tenemos alrededor, no queremos saber nada. Y vamos a ver cómo fue que reaccionó Job. Versículo 20 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Quizás muchos de nosotros cuando nos llegan malas noticias no nos rapamos, no nos rasuramos, aunque muchos jóvenes a veces lo hacen, ellos dicen para cerrar ciclos, pero pues es algo que yo en lo personal no haría. Yo sé que quizás muchos de cada uno de los jóvenes que hemos tenido pues podemos decir que lo hemos hecho o se hace, pero a veces cuando nos llegan malas noticias, pues ya te decía, lo primero que hacemos nos enojamos, no queremos saber nada, incluso nos encerramos en nuestro cuarto, lloramos, nos lamentamos, algunos dormimos hasta que se nos pase esa sensación, ese sentimiento. Pero ve cómo reaccionó Job. Dice, se postró en tierra y adoró. Y acá vemos una característica más que tenía Job, que él tenía siempre presente a Dios en su vida, él tenía siempre presente a Dios. Porque yo te decía anteriormente la pregunta, ¿tú crees que Job sabía lo que tenía? Y con esta acción que tomó Job, yo estoy segurísimo que él sí sabía lo que tenía, sabía todas las bendiciones que tenía, sabía pues de que estaba bendecido por los hijos que él tenía, pero más que nada sabía de que todo lo que tenía era gracias a Dios. ¿Por qué? Porque él lo adoró, porque él, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de las aflicciones, a pesar de que le llegaron mala noticia tras mala noticia tras mala noticia, no dijo, ay Dios, ¿por qué me quitas todo? ¿Por qué me pasa esto a mí? Si yo te he bendecido, si yo te he alabado, si yo te he glorificado, si he guardado tus mandamientos. No hizo eso, amado hermano. A veces en nuestra desesperación, pues a veces es lo que hacemos cada uno de nosotros. Pero Job lo que hizo fue, se postró en tierra y adoró. Y es algo que debemos tener muy en presente cada uno de nosotros, amado hermano. Y lo hemos estado llevando a la práctica en este año, lo hemos estado llevando a la práctica con las enseñanzas, retomando la oración, retomando la lectura de la palabra en este año. Hemos decidido terminar la Biblia en este año, orar todos los días a las 10 de la noche, los sábados venir a orar, los domingos que hemos iniciado este estudio de raíces para recordar nuestra identidad, para recordar nuestro propósito en la tierra, para recordar
en nuestro objetivo como iglesia, nuestro objetivo como cuerpo en Cristo, nuestra misión, nuestra visión, nuestra identidad, amado hermano. Y ahora esta misma pregunta que te hice anteriormente, ahora te la hago a ti. ¿Tú sabes lo que tienes? ¿Sabes las cualidades que tienes? ¿Sabes los talentos que tienes? ¿Sabes los dones que tienes? ¿Sabes la familia que tienes? ¿Conoces a la familia que tienes? Quizás a nuestros hermanos que ya están casados y ya tienen hijos, saben de los hijos que tienen, han intercedido por ellos, han orado por ellos. A los jóvenes, saben el ministerio que tienen, saben a lo que Dios nos ha llamado. Quizás, yo te decía, hay una frase que nos dice que no se sabe lo que tenemos hasta que lo perdemos. Pero ahora hay que cambiar esa frase y hay que decir, sí sabíamos lo que teníamos, pero creíamos que nunca lo íbamos a perder. Quizás estamos tan acostumbrados a estar cómodos, a estar quizás siempre conviviendo con la familia, quizás siempre como ministerio en el grupo Alabanza estamos cómodos estando aquí al frente, con los jóvenes, en la iglesia, sentados, y hasta ahí lo dejamos. Yo te decía, sí sabemos lo que tenemos, pero pensamos que nunca lo íbamos a perder. Y a veces hasta cuando vienen problemas, hasta cuando vienen aflicciones, o cuando alguien más toma la bendición de Dios y perdemos lo que cada uno de nosotros tiene, hasta ese momento reaccionamos, amado hermano, hasta ese momento quizás como jóvenes, como iglesia, reaccionamos. Entonces, tengamos en mente lo que cada uno tiene. Tengamos en mente, amado hermano, lo que tenemos, ya sea a los hermanos que están casados saben de su esposa que tienen, de su esposo, de los hijos, del ministerio. Como iglesia sabemos lo que tenemos, sabemos los miembros que tenemos, debemos de cuidarlos, debemos hacer lo que hacía Job, que él todos los días ofrecía holocausto. Quizás en este momento no podemos ofrecer holocausto, pero sí todos los días podemos buscar a Dios en oración, leer la palabra de Dios, ayudar a los necesitados e incluso convivir, porque ya vemos este año fue algo sorprendente para cada uno de nosotros, como pues al principio de año iniciaron algunos problemas, algunas dificultades, pero a mediados de año por la enfermedad, por el virus, pues muchos cambiamos el estilo de vida que teníamos cómodos y pues nos costó adaptarnos, pero entonces debemos estar siempre preparados, amado hermano, para todo lo que Dios tenga para cada uno de nosotros, y no esperar a que vengan malas noticias, no esperar a que vengan problemas, aflicciones y reclamar todo. Versículo 21 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Entonces, al Job enterarse de todo esto, adoró a Dios y él tenía algo presente. Él decía en su oración, en su adoración, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Job sabía de que todo lo que tenía en esta tierra no se lo iba a llevar cuando partiera con el Señor Jesucristo. Muchos de nosotros, y lo hemos tomado en algunas enseñanzas que ha dado Misael, de hacer tesoros en los cielos, porque, amado hermano, todo lo que tengamos en la tierra es pasajero, todo lo que tengamos aquí, riquezas, trabajo, incluso problemas, dificultades, alegrías, todo va a ser pasajero, amado hermano. Lo dice muy claro, Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. No nos vamos a llevar nada, no nos vamos a llevar ni nuestro trabajo, ni nuestro título, ni nuestras riquezas, ni lo más preciado que tengas
en tu vida, amado hermano, no nos vamos a llevar nada, sino solamente vamos a ir a Dios así como nacimos, así vamos a regresar a Dios y vamos a ser juzgados, vamos a ser también recompensados por nuestras obras. Y bien decía Missy en sus predicaciones anteriores, debemos hacer tesoros en los cielos. Va a ser difícil, pero no es, pues es laborioso, pero a veces, y yo sé que con la ayuda de Dios todo lo podemos hacer. Entonces, Job reconoció que todo lo que tenía era de Dios. Job reconoció de que todas las bendiciones, todas las riquezas que él tenía, no eran por sus fuerzas, no eran porque él era inteligente, porque él era guapo, porque él era alto, porque él era, quizás sabía manejarse bien con la gente, sabía desenvolverse bien con la gente, no, sino que era porque Dios estaba con él, sino que era porque Dios lo había guardado, porque Dios lo había llenado de bendiciones y sabía de que todo lo que tenía era por Dios. Y a veces también nosotros debemos saber, amado hermano, de que todo lo que tenemos es por Dios, no es por nuestras fuerzas, no es porque somos inteligentes, no, amado hermano, es porque Dios nos ha guardado, porque las misericordias de Dios se van renovando cada mañana en nuestras vidas y Él nos bendice. En el versículo 21, vamos a seguir donde nos quedamos, dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, ¿cuántos de nosotros, si nos llegara a pasar un problema, unas de estas noticias que vimos en la historia de Job, podríamos reaccionar de esta manera? ¿Cuántos de nosotros podríamos reaccionar como reaccionó Job, que se postró en tierra, adoró y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito? Quizás serían contados los hermanos que reaccionarían así, pero a veces por las emociones, por los sentimientos, no sé cómo reaccionaríamos. Quizás, no sé, nos afligiríamos demasiado, lloraríamos, nos encerramos, no queremos saber nada, pero por eso estamos aquí, para aprender, para tomarlo en cuenta y para saber, amado hermano, de que debemos de bendecir en todo momento a Dios. No sabemos lo que vaya a pasar el día de mañana, no sabemos lo que vaya a pasar de aquí a un mes con nuestras vidas, con nuestra familia, quizás con nuestro ministerio, con la iglesia, con el país, con el mundo. No sabemos todo lo que va a pasar. Por eso debemos tener presente lo que cada uno de nosotros tiene, debemos tener presente nuestras cualidades, ¿cómo podemos decirlo? Si tenemos algún ministerio, no esperes, amado hermano, amado joven que nos está viendo, que nos está escuchando, a que vengan problemas, a que vengan necesidades para decir: bueno, ¿por qué no cuando tenía todo lo busqué a Dios? ¿Por qué no cuando tenía todo saqué ese talento? No esperemos a que llegue lo peor para buscar a Dios, amado hermano, sino que desde ahora, que sabemos lo que tenemos, que sabemos que tenemos un ministerio, quizás una iglesia, una familia, debemos cuidar de ella, debemos velar por ella como lo hacía Job al principio de la enseñanza, como veíamos que todos los días madrugaba, todos los días velaba por su familia, velaba por sus hijos. Así cada uno de nosotros podemos llevar estas características de Job a nuestra vida diaria, velar por nuestros ministerios, velar por nuestra iglesia, madrugar por nuestra familia, por nuestros hermanos en Cristo, por nuestros hermanos de sangre. Debemos tener en cuenta esto, amado hermano, para que así pues tengamos presente que Dios está con nosotros. Versículo 22 dice: en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y te digo, en lo personal, a mí me gusta mucho la historia de Job,
Porque si yo pasara los acontecimientos a mi vida, yo estoy seguro, híjoles, que me desplomaría, que haría todo lo contrario quizás como Job, pero también puedo aprender de él, de las características que él tiene, de las cualidades que él tiene, de cómo manejó quizás esta situación. Y me enseña, y yo estoy seguro que a cada uno de nosotros nos enseña a cuidar lo que tenemos, amado hermano, a cuidar lo que cada uno tiene, porque vemos de que de un instante para otro, Job, de tenerlo todo, no tenía nada. De un instante, de un día para otro, Job tenía riquezas, era el mayor de los orientales, Job tenía sus hijos, y para el otro día ya no tenía nada. Entonces debemos de cuidar lo que tenemos y saber de que todo lo que tenemos es por Dios. A veces quizás también tenemos deseos, tenemos anhelos, tenemos alegrías, tenemos pues sí, sueños que cumplir, sueños en nuestro corazón, y qué mejor manera de depositárselos a Dios, y más que nada de reconocer de que es por su misericordia, es por su gracia, es por su amor que estamos aquí reunidos, amados hermanos. Es por la misericordia, por la gracia de Dios, que hasta este momento del año estamos con bien, estamos con tranquilidad. Quizás por la situación que ha estado pasando, ahora sí también pasó de un día para otro, de un mes para otro, cambió muchísimo nuestra forma de vivir, nuestra forma de congregarnos, de reunirnos como iglesia, nuestra forma de desenvolvernos ahora sí en la vida cotidiana. Y muchos de nosotros, y me incluyo a mí, no pensamos de que esto iba a pasar algún día. Muchos de nosotros no pasó por nuestra mente, bueno, de que en algún día la transmisión de las iglesias iba a dar, de que en algún día, bueno, en mi caso las clases iban a ser virtuales, de que ya no podríamos salir de nuestros hogares por con ciertas medidas. No pasó por nuestra mente, pero sí sabíamos lo que teníamos, sabíamos de que teníamos, en el caso de la iglesia, sabíamos de que había días de servicio, de que había ministerios, en nuestra vida secular, bueno, en la escuela sabíamos la escuela, lo que íbamos, nuestro objetivo como estudiantes, nuestra responsabilidad como estudiantes, sabíamos lo que teníamos, pero quizás no sabíamos que lo íbamos a perder en algún momento. Entonces es lo que podemos aprender de la historia de Job. Y yo te decía, a veces necesitamos un empujoncito, a veces necesitamos ver para creer, pero qué mejor también manera de leer las Sagradas Escrituras, de conocer las historias de los grandes personajes de la Biblia, de cómo ellos vivieron, de cómo ellos buscaron a Dios, porque a veces creemos de que la vida del cristiano va a ser de bendiciones, como veíamos al principio de Job, de que vamos a ser bendecidos, Dios va a estar conmigo, Dios me va a guardar, Dios me va a bendecir, Dios me va a cuidar de todo mal, voy a ser enriquecido. Pero también van a venir dificultades, van a venir problemas, van a venir enfermedades, van a venir aflicciones. Y pues qué mejor manera de leer algo que ya está escrito por Dios, algo que ya nos dejó Él, para aprender de cómo debemos llevar nuestra vida, de cómo debemos dejarnos llevar por Dios. Una característica que vimos al principio es que era temeroso de Dios, era recto, cumplía las normas. Yo sé que nosotros como iglesia se nos ha enseñado las normas que debemos de cumplir, se nos ha enseñado los mandamientos de Dios. Estamos viendo con Misael las leyes que Dios ha dejado, los estatutos que Dios ha dejado, y qué mejor manera de ponernos a la práctica con nuestra vida misma,
con nuestra familia, en lo personal, con nuestros ministerios, con nuestras actitudes, con nuestras emociones, con todo lo que nos rodea a nuestro alrededor, ya sea como jóvenes, como hermanos adultos, incluso como niños, porque yo estoy seguro de que ellos desde muy pequeños también sus padres los han inculcado los mandamientos, las enseñanzas de Dios, y pues hay que llevarlo a la práctica, hay que guiarlos, hay que hacer que ellos no pierdan las enseñanzas que desde muy pequeños se les ha inculcado. Entonces, amado hermano, sigamos adelante, pongamos en práctica las cualidades de Job, pongamos en práctica algunas reacciones que tomó Job, y bueno, yo creo que quiero también que te lleves esta frase que te había dicho: siempre sabemos lo que tenemos, pero pensamos que nunca lo vamos a perder. A veces estamos muy cómodos con lo que tenemos, a veces estamos muy cómodos cómo somos nosotros mismos, cómo nos sentimos, cómo nos desenvolvemos, ya sea en el ámbito espiritual, en la iglesia, con los ministerios, con las misiones que cada uno tiene en la iglesia, pero pensamos que no lo vamos a perder, amado hermano. Pero pues un claro ejemplo, vemos a Job. Job perdió todo, quizás todo lo visual, todo lo material que podemos ver, pero hay algo que nunca perdió Job, que fue la confianza en Dios, que fue lo que él tenía guardado en su corazón. Y es lo que decía, Satanás solamente había visto lo que Job tenía, pero exteriormente, pero Dios había visto el corazón de Job, Dios había visto las cualidades que Job tenía, y Dios estaba seguro, porque vemos de que el mismo Dios nos describe a Job, le da una descripción a Satanás de que Job era un varón íntegro, un varón temeroso de él. Entonces seamos también así nosotros, amados hermanos, seamos varones, seamos señoritas, seamos mujeres esforzadas, sean mujeres valientes, sean varones temerosos de Dios, sean hombres que busquen a Dios, sean hombres que sigan los caminos de Dios. Y más que nada, pues tratemos de seguir adelante, tratemos de cuidarnos, tratemos de no decaer, quizás por la situación que ha estado pasando el mundo. Es difícil para cada uno de nosotros, por la situación que se ha dado en el estado, en el país, es difícil, pero si aprendemos a confiar en Dios, si aprendemos a ser temerosos de Dios, a ser rectos, a cumplir los mandamientos de Dios, yo estoy seguro de que podrán venir las peores noticias, podrán venir lo peor a nuestras vidas, y nunca nos vamos a alejar del Señor Jesucristo. ¿Por qué no te pones de pie, amado hermano, y vamos a orar por la enseñanza de esta noche? Espero que haya sido de bendición, que haya tocado nuestro corazón, que guardemos pues lo malo y desechemos lo bueno, que sigamos adelante en los caminos. Tú conoces tu vida, amado hermano, tú sabes lo que tienes, tú sabes quizás los sueños, los anhelos que tienes, y Dios también conoce tu interior. Dios sabe tus sueños, Dios sabe tus anhelos, Dios sabe lo que te hace feliz. Deposítale todas tus confianzas, deposítale tu carga, deposítale todo a Dios, amado hermano. Entreguémonos a nuestro Señor Jesucristo, que Él nos enseñe a ser jóvenes varones rectos, que les enseñe a ser señoritas rectas, que nos enseñe a ser hombres perfectos, hombres temerosos de su palabra, que seamos personas apartadas del mal, y más que nada que nos enseñe, si cada uno de nosotros tiene cualidades, tiene ciertos talentos, que nos enseñe a usarlos, que no esperemos a que venga lo peor para que sacamos todo lo que cada uno tiene, sino que desde ahorita que estamos bien, que estamos tranquilos, que Dios nos enseñe a usarlos y que sigamos adelante en sus caminos.
Padre Santo que estás en el cielo.